Bienvenidos. En el presente ejercicio referente a leyes de Kepler, enuncia que un asteroide pasa a 200 millones de kilómetros del Sol en su afelio. Pero el afelio, si usted observa la gráfica, se lo denomina como el punto más alejado de la órbita, en este caso del Sol, con respecto al asteroide. Y también le dice que al 10% está la distancia en el perihelio. El perihelio es la distancia más cercana, en este caso del asteroide, hacia el Sol. También le dice si en el perihelio tiene una velocidad de 25 kilómetros sobre segundo, le pregunta qué velocidad tendrá el afelio. Para esto se va a sacar nuestros datos. Y los 262 millones de kilómetros es la distancia del afelio. Entonces vamos a ponerlo, R del afelio es igual a 262 millones de kilómetros. Y la distancia del perihelio va a ser igual al 10% de la distancia del afelio. Como dato adicional, se tiene que la velocidad del perihelio es 25 kilómetros sobre segundos y le pregunta la velocidad del afelio. Para esto se va a utilizar la ecuación de la cantidad de movimiento angular expresada por L es igual a la masa por la velocidad y por la distancia. En este caso se va a aplicar la segunda ley de Kepler, en donde nos dice que el radio vector de un planeta, en este caso del asteroide que une o se une con el Sol, barre áreas iguales en tiempos iguales. Con este criterio se puede decir que L referente al perihelio y L referente al afelio, donde se va a tener la masa del asteroide, la velocidad del afelio, la velocidad del perihelio, la distancia, en este caso, del perihelio y la distancia del afelio. O con este análisis se procede a utilizar las ecuaciones, donde L del afelio va a ser igual a la masa del asteroide por velocidad del afelio y por la distancia del afelio. Que L, o cantidad de movimiento, por la velocidad del perihelio y por la distancia del perihelio. De acuerdo a la segunda ley de Kepler, se puede igualar las cantidades de movimiento angulares para el afelio y perihelio, donde nos queda que la masa del afelio por la velocidad del afelio y por la distancia del afelio va a ser igual a la masa del asteroide por la velocidad del perihelio y por la distancia del perihelio. Se puede eliminar la masa del asteroide y obtenemos una ecuación de la velocidad del afelio por la distancia del afelio es igual a la velocidad del perihelio y por la distancia del perihelio. Despejando así la velocidad del afelio, que es igual a la velocidad del perihelio por la distancia del perihelio sobre la distancia del afelio. Pero antes de proceder al reemplazo, en nuestro ejercicio teníamos como un dato que la distancia
del perihelio es igual al 10% de la distancia del afelio. Entonces, la distancia del perihelio es igual al 10%, entonces sería 10 sobre 100, que equivale al 10%, por 262 millones de kilómetros, obteniendo un resultado de que la distancia del perihelio es igual a 26.200.000 kilómetros. Solucionado ese inconveniente, procedemos a reemplazar los valores, donde la velocidad del afelio va a ser igual a la velocidad del perihelio, que es 25 kilómetros sobre segundo y que multiplica a la distancia del perihelio, que es de 26.200.000 kilómetros, sobre la distancia del afelio, que es 262 millones de kilómetros. Eliminamos los kilómetros, realizamos los cálculos en la calculadora y obtenemos un valor numérico de 2,5 kilómetros sobre segundos. Y ese es el resultado para nuestro ejercicio, que utiliza la segunda ley o ley de las áreas, y también utiliza la cantidad de movimiento angular. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, comentes o le des like. FIMAD, tutorando tu aprendizaje.